NSE Producciones presenta Adiós por la ciencia. Un espacio para descubrir de la mano de especialistas en ciencia la perfección de la naturaleza y el orden maravilloso puesto por el Creador. Adiós por la ciencia. Bienvenidos amigos al programa Adiós por la Ciencia. Tenemos en el control a Raúl García desde NSE Radio Barcelona, a la hermana Carmen Frauca que les habla y sobre todo a la doctora Mónica Nova, doctora en biodiversidad, que nos está ayudando a descubrir justamente a Dios por la ciencia. Y antes de arrancar, una confesión simple. Cuando preguntamos ¿cómo apareció la vida? Es el tema de hoy, el origen de la vida. En realidad, ¿saben cuál es la pregunta que hacemos? Si el universo es ruido o si es partitura. Nuestro punto de partida es lo que ves en cada célula. ¿Y qué es lo que ves en cada célula? El ADN, un texto químico que se copia y dirige. Esto me suena más a partitura que a ruido. Anthony Flew, antiguo escéptico que no creía que hubiera una causa personal del universo, es decir, un Dios, llegó a decir que la única explicación satisfactoria para una vida dirigida y autorreplicante es una inteligencia con mayúscula. Hasta ahí llegó. Bueno, nosotros aquí no venimos a establecer una oposición entre la fe y lo que pueda observar el microscopio. No se oponen. Venimos a usarlos juntos. Y si algo se ha medido, lo llamamos dato. Y si algo se propone, lo llamamos hipótesis. Y si algo nos asombra por su perfección, ¿verdad que lo miramos dos veces, lo contemplamos y damos gracias a Dios? Mónica Nova, doctora, bienvenida al programa de hoy. Gracias, hermana, muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Bueno, contentos nosotros que estamos aprendiendo mucho, de verdad. Mónica, empecemos por, digamos, el libro, ese texto químico que se copia y dirige. ¿Qué es? Cuéntanos, ¿qué es el ADN y por qué el ADN te permite hablar de que la vida, de que el cosmos es una partitura? Bueno, el ADN, o conocido, el nombre exacto es ácido desoxirribonucleico, pues es una molécula que contiene todas las instrucciones genéticas para el desarrollo, para el funcionamiento y la reproducción de los organismos vivos. Haga de cuenta, hermana, que el ADN es una escalera, es decir, tiene una doble hélice, pero esa escalera está en forma de caracol, está entorchada, ¿no? Y esas dos escaleras, pues es decir, tiene como si fuera dos columnas, que son dos cadenas de nucleótidos que están unidos por unas bases, es decir, por unos, digamos, como los peldaños de esa escalera, que se les conocen como las bases nitrogenadas, y esas bases nitrogenadas son 4, tienen unos nombres, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, y el orden de estas bases, es decir, el orden de sus peldaños, es lo que determina la información genética que se va a transmitir de padres a hijos. Y se almacenan digamos, esta escalera se almacena en los cromosomas, es decir, se enroscan y se condensan de tal forma que forman unas especies de, en el caso, por ejemplo, de los cromosomas sexuales, se tienen forma de X, o que serían los cromosomas que están dentro de las células, ¿no? Y no es algo, digamos, como lo decía la hermana, no es ruido, es partitura, porque si uno cambia el orden de esos escalones, pues cambia ese mensaje.
Y si se cambia el mensaje, se cambia la proteína, porque lo que hace esa información genética es sintetizar, producir proteínas. Es como cuando usted, hermana, tiene una receta, va a hacer un pastel. El libro es el ADN, las instrucciones son esas bases nitrogenadas que le está diciendo échele primero harina, después los huevos, después el azúcar. Pero si usted cambia algo de esas instrucciones, pues ya ese pastel no le va a saber lo mismo, no va a quedar de la misma forma. Y es cuando empiezan a existir lo que se lo conocen como las mutaciones genéticas. Entonces, cuando, por ejemplo, en la analogía que me estaba planteando, si es partitura ruido, yo le digo que es partitura porque cuando uno escucha una música, piensa en un compositor. Y cuando se ve ese texto, o sea, uno piensa en un autor, y si está pasando todo eso es porque hay un orden, ¿no? Es decir, no es una trampa, es una experiencia, sabe que hay algo que es melódico, no es azaroso. Exactamente, justamente te quería preguntar, porque es muy altamente improbable. De hecho, hay autores que se han atrevido a calcular, ¿no? La posibilidad de, o sea, la probabilidad de que nuestro universo se debiera al azar. Y claro, tú misma nos habías planteado, ¿no? Me parece este tema, y es pues infinitesimal, es decir, es casi imposible que se deba al azar. Entonces la pregunta ahora es, por ejemplo, para ensamblar el plano y maquinaria, ¿de verdad basta el mero azar? Es muy raro, ¿no? Si yo lanzo con la mano pues unas letras que tengo en la mano, pues de plástico, tengo 400 letras y las tiro al suelo, ¿no? Y que forme precisamente unos versos al echarlas así, ¿no? Bueno, pues es un poquito extraño, altamente improbable. Es más razonable pensar que el universo es inteligible porque procede de una inteligencia que lo ha hecho a propósito y no por casualidad. Es lo que la fe cristiana llama logos, la razón con mayúscula que hace que las cosas sean razonables. Y esta convicción no sustituye los experimentos, ¿verdad que no? No, correcto. De hecho, como lo mencionaba al principio la hermana Anthony Flew, él no era precisamente un predicador, pero sí que vio en el ADN una organización tan dirigida y tan autorreplicable que habló de una inteligencia. Y si el ADN es un texto, pues nosotros nos tendríamos que preguntar quién es el autor. Cuando el oyente mira, por ejemplo, y ya seguimos con la analogía de la partitura, de la música, mira una partitura, pues no piensa en que el viento acomodó manchas ahí, ¿no? Y esas manchas generaron música tan espectacular como las sinfonías incompletas, ¿no? Pero lo que decimos, piensan en el compositor. Y este señor Flew captó ese punto. La estructura y la información, pues apunta, esa información tan organizada apunta a una mente superior. Precioso. Pero claro, hay quien responde, dame tiempo y azar y te construyo lo que quieras. Y yo pregunto, ¿bastarían de verdad billones, es decir, millones de intentos ciegos para que saliera el universo tal como es? No, nosotros lo que podríamos decirles a aquellas personas que todavía creen que el azar y el tiempo es exclusivamente fundamental para el origen de la vida en sí, pues le podríamos decir que ambas, ni el tiempo ni la probabilidad, son varitas mágicas. Por ejemplo, para las células más simples, hablamos de cientos de miles de peldaños de ADN. Imagínense, es que no le estoy diciendo, hermana, un ser pluricelular que contiene miles de millones de células, sino una célula simple. Se necesita esos miles de peldaños. ¿Se acuerda que le había dicho de las bases nitrogenadas? Uh-huh. Adenina, tiamina, guanina, citosinas, que tienen que estar en un orden
Y si en ese orden se cambia, pues Sí. se cambia cómo se fabrica una proteína. Sí. Es decir, que se necesita centenares para una simple célula de genes que estén coordinados. Ujú. Si se calcula esas combinaciones a lo loco, pues las cifras se vuelven ridículas, como digamos lo que decía hermana, tirar letras al aire y esperar, por ejemplo, el Quijote. O sea, Y que la pueden vida, ser jamás de los jamases. exacto. Y la vida exige evidentemente más que letras. Necesita, digamos, en este caso, un Quijote necesita una gramática, necesita una encuadernación, necesita una lógica, ¿no? Está más que claro, es de verdad luminoso este tipo de comparaciones y desde el principio me enamoró mucho la comparación del universo y de la vida, si es ruido, mero ruido casual o es una partitura. El experimento, bueno, quisieras hablarnos de un experimento y por eso te quiero preguntar sobre esa famosa sopa primordial, que he oído hablar varias veces de esto. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? Bueno, la sopa primordial era lo que a uno siempre le enseñaron en el colegio, incluso en la universidad, sobre el origen de cómo se formó las primeras células, ¿no? La Sí. vida, cómo comenzó la vida. Pero pues evidentemente no basta con agitar químicos y pasar la corriente y esperar. De hecho, el experimento de Miller y Urey mostró que podían obtenerse aminoácidos, porque querían demostrar realmente que solamente con el químico, ponerlo ahí y tal, ya se podía construir una simple célula, ¿no? Una simple célula que no es tan simple a la final, ¿no? Y bueno, se pudieron obtener aminoácidos, que los aminoácidos son los ladrillos de las proteínas. Y al simular pues, las condiciones creyeron que pues, se formaría la vida, ¿no? Fue un paso interesante, pero los ladrillos a catedral hay una distancia, ¿no? Usted tiene ladrillos, pero mire a ver cómo usted construye una casa. No se obtuvieron células, que era lo que creían que con este experimento, como una simulación de lo que siempre se consideró la sopa primordial, se iba a generar, ¿no? Que se iba a generar vida. Uh-huh. Y aquello abrió preguntas, hermana, no la cerró. Faltan integración energética, compartimientos y sobre todo información heredable. O sea, no es simplemente, lo que quiero decir es hacer un experimento, ponerle un montón de químicos y esperar sus reacciones a ver si se genera la vida. No se generó la vida. Está claro, aquí sí que estamos hablando de ciencia, de intentos que se han hecho y que el ser humano no ha podido crear a partir de, o sea, de la vida. La vida es un don que hemos recibido. Quiero provocar una pausa de conciencia. Doctora Mónica Nova, ¿es honesto o no es honesto reconocer que a día de hoy no sabemos cómo comenzó todo? Porque hemos de ser honestos si queremos ser buenos científicos. Totalmente, hermana. Incluso voces críticas con la fe admiten que el origen de las primeras moléculas autorreplicantes es desconocida. Es decir, no sabemos, no es taparse los ojos, es la manera científica de empezar. Es humildad, hermana. Claro. Y de ahí se evalúan hipótesis sin convertirlas en dogmas. O sea, no se sabe. O sea, cuando a veces me preguntan y yo, la verdad, no sé, pues si se ponga uno un poquito rojo, hay que decirlo. Sí, y es lo más convincente. Creo que alguna vez te conté que a mí lo que más me convenció pues, en mis estudios fue cuando un profesor que era el estudio de los cráneos, justamente, ¿no? Reconoció que no se sabía cuál era, no se había encontrado el eslabón en el desarrollo de los homínidos y todo esto, ¿no? Pues no se había encontrado, y lo dijo con tal humildad, que fue lo que más me convenció, es decir, me hizo pensar que esa persona era fiable, porque es cuando una persona reconoce hasta dónde van sus conocimientos. Bueno,
Se habla a veces de la imagen del huevo y la gallina, ¿no? A ver, ¿qué empezó primero, el huevo o la gallina? Bueno, eso aparece enseguida, porque si el ADN, tú nos has dicho, guarda planos y las proteínas ejecutan, ¿cómo comenzó la fábrica? Si faltaban los planos de la fábrica y las máquinas de la fábrica. Entonces, no sabemos realmente cómo comenzó todo. Bueno, esa es la cuestión. El ADN necesita proteínas para ser leído, también para ser replicado y también para ser reparado. Y las proteínas necesitan ADN para producirse con fidelidad. Realmente es una interdependencia muy real. En una fábrica, por ejemplo, arrancar motores requiere combustible. También requiere un software que lo programe y la chispa, ¿no? Si se quita pues cualquiera de esas tres cosas, el sistema no despega. La vida, incluso en lo mínimo, parece exigir esa conjunción, lo mismo que le pasa al ADN, lo mismo que le pasa al motor. Vayamos, por ejemplo, a lo mínimo. Tú nos has hablado antes de la célula más simple de todas las que conocemos y que tú decías tú misma que no es tan simple. ¿Qué nos dice la investigación? Uy, pues que lo mínimo ya es mucho. Se han estudiado microplasmas y se ha estimado un conjunto mínimo de genes en el laboratorio. Y de hecho se ha podido ensamblar un genoma llamado JCVI con 473 genes, que lo que yo digo, los genes son un pedacito de esa escalera del ADN, o sea, son un conjunto de peldaños. Digamos, si nosotros tenemos una escalera, 3 peldaños sería un gen. Entonces, un conjunto de ese gen es lo que se agrupa en el ADN, y el ADN está inmerso, está compacto en el cromosoma, ¿no? Sí. Entonces, se logró generar 473 genes y más de 500,000 de pares de bases, es decir, de esas bases nitrógenas, de esos peldaños. Esa célula funciona, pero reveló un taller, es decir, la replicación del ADN, la transcripción, la traducción, necesita unas vías específicas, necesita unas rutas metabólicas, un transporte, o sea, necesita muchísimas piezas para que funcione y para que nosotros logremos entender el ensamblaje de todo lo que está detrás de una célula. Y eso es toda, o sea, se tiene, digamos, como las partes, pero no se entiende totalmente el funcionamiento. Sí, sí. Es precioso esto que nos estás contando. Ojalá que lo pudiéramos ver como en televisión, aunque remito a nuestros amigos oyentes de Adiós por la Ciencia a que contemplen, busquen. Hoy en día sí que existen como fotografías de microscopio electrónico, ¿no? Del ADN. Sí, claro, existen incluso imágenes en 3D donde uno puede ver esa famosa escalera en forma de caracol. Que es además bellísima. Quiero decir que es algo que no lo ha hecho la casualidad. Bueno, te lanzo otra reflexión, doctora. Si para una sola proteína larga el espacio de posibilidades es descomunal, o sea, el hecho de que pueda existir se debe a demasiadas casualidades para que sea así, es decir, no es casual. ¿Qué deberíamos decir, de ese azar, el famoso azar? ¿De verdad el concepto de azar puede ser una guía para un científico? No, o sea, no. Es que, mira, hay restricciones químicas y sesgos que estrechan ese abanico, ¿no? Pero la pura lotería no explica por qué aparecen secuencias útiles, o sea, por qué aparecen redes reguladas, ciclos energéticos acoplados. O sea, la analogía
yo me pongo a pensar, ustedes, hermano, ¿usted ha visto cuáles son los cubos de Rubik? Los cubos de Rubik sí son unos cubos, son esos cubos plásticos que tienen los bordes Colores. negros y tienen colorcitos y uno lo va girando porque el juego consiste en que los colores se afilen, ¿no? O sea, se pongan en fila. Correcto. Sí, usted sabe que es posible resolver un cubo de Rubik. Sí, pero que es difícil. Sí, es difícil. Ahora, imagínese resolver miles a la vez con los ojos vendados, pues ya no suena serio. La vida pues no pide una sola coincidencia, sino miles de coincidencias coordinadas. O sea, es que el ADN es una cosa impresionante y lo que lleva detrás de él. O sea, es como son planos, son máquinas que leen planos, son energía acopladas y control de errores. Es impresionante. Es mucho más de lo que la humanidad ha logrado después de 20 o 30 o 40 siglos inventar. Es decir, ¿cómo decir, no? Cuando lo podemos contemplar, creo que es la palabra más adecuada, a través del microscopio electrónico y quedar asombrados. O sea, es algo tan complejo, tan perfecto, que no lo podemos inventar. Bueno, te voy a poner una escena de radio. Un científico, por ejemplo, le dice a Dios. Un científico falso, porque ya verás la tontería que dice. Más bien un mago, ¿no? Con agua y polvo lo hago todo. Y Dios le responde, bien, haz tu propio polvo y tu propia agua. ¿No? Dice que con agua y polvo lo hace todo, pero ¿quién crea el polvo y quién crea el agua? Esto me recuerda que los ingredientes suponen también condiciones previas. Claro, y tener los ingredientes no implica una coordinación tan perfecta como la que hay tanto en la estructura del ADN, en la síntesis de proteínas y en el funcionamiento de una célula como tal. Para tener polvo y agua y un entorno útil, o sea, necesita unas leyes muy finas y unas condiciones muy específicas. La broma en realidad desnuda una verdad. La ciencia trabaja con una realidad ordenada que permite predecir y repetir, y esa previsibilidad hace posible el laboratorio y sugiere que el universo es inteligible. Exactamente, si no fuera previsible, no podía existir ni el laboratorio ni nos pondríamos a trabajar en él, si todo fuera tan casual, ¿no? Aquí me nace una pregunta. Si el tiempo y la probabilidad no bastan para explicar, por supuesto, el universo ni la vida, ni la más simple de las células, ¿no será que el mundo viene cargado de sentido, de logos, de razón? Claro, hermana, esa intuición es coherente con la fe. No sustituye explicaciones naturales, pero las enmarca. El creyente no tiene que temer descubrir el cómo porque sabe que el por qué no compite con el cómo. Exactamente. Es más, al contrario, se suele decir, ¿no? Lo decía Viktor Frankl, un gran psicólogo, que cuando tenemos un para qué, encontramos fácilmente el cómo. Es decir, es muy bonito, que en nuestra vida también, cuando tenemos una motivación fuerte, encontramos la manera de hacer las cosas. Pues fíjate, si el Creador ha tenido una motivación para hacer el mundo tan perfecto, ¿qué le diríamos a aquellos que repiten, que muchas veces, o sea, suelen decir, o se suele nombrar a Dios para explicar cosas que aún la ciencia no puede explicar con claridad? Por ejemplo, gente que dice, claro, para el hombre prehistórico ellos llamaban Dios al viento o al fuego, a lo que no entendían, y luego más adelante han llamado Dios al sol porque no entendían, y te dicen que según se van explicando las cosas científicamente, no hace falta llamarlas Dios. ¿Qué les dirías?
Bueno, ese riesgo existe si se usa a Dios para tapar incógnitas, que esa es precisamente una de las principales críticas, que dicen que como todavía no entendemos las cosas, pues utilizamos a Dios. No, la propuesta nuestra, la propuesta de nosotros los cristianos católicos, pues es que Dios no compite con las causas naturales, las funda. Cuando la ciencia explica o explique mejor los pasos, pues no hay que mover a Dios, o sea, porque no estaba ocupando un hueco, sino sosteniendo que haya una realidad, que haya leyes, que haya razón, porque nosotros sí que queremos con fe, pero Dios nos da razones para creer. Magnífico. Yo creo que precisamente con esta comparación que poníamos, cuanta más fe tengamos, más deseos de investigar y de conocer ciencia, ¿no te parece? Correcto. Bueno, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy, que ha estado de verdad apasionante. Yo te quiero agradecer muchísimo de parte de los oyentes y de mí misma. Y continuaremos, si Dios quiere, porque todavía había muchas preguntas sobre el tema de hoy, que lo vamos a recordar. El tema de hoy es el origen de la vida. ¿Te parece bien que continuemos la próxima vez? Claro, hermana. Magnífico. Encantadísima. Muchas gracias a la doctora Mónica Nova. Amigos, no se pierdan el próximo Adiós por la Ciencia.